por la creación de esta guía y bueno, pues por permitirme participar. También a José Luis Leijas por nuestra presentación. Y bueno, Enrique ya me ha adelantado varias cosas, lo cual agradezco y así comento un poco sobre lo que él ha comentado. En especial quiero agradecer también, además de todos los compañeros nefrólogos, está aquí Antonio Navas, que es nefrólogo del hospital PTS durante muchísimos años y ha sido el que se ha encargado de la nefritis lúpica a todos vosotros, los pacientes de Granada, y a mi compañera María Mar García, que también es nefróloga del Hospital Portal de Marbella. He traído esto porque también quería agradecer. Enrique ha sido mi mentor desde siempre en el mundo del lupus y no puedo dejar de agradecerle cada vez que pueda dar una charla de nefritis lúpica y de Norberto, que voy a decir, todos los pacientes que lo conocéis, he aprendido muchísimo y el participar en la guía, pues además de aprender, me ha permitido pues estar con ellos y comentar muchas cosas para seguir aprendiendo de esta enfermedad. Bueno, y entramos en materia diciendo que la nefritis lúpica es la afectación visceral más grave que acontece a los pacientes con lupus, además de ser la afectación visceral más frecuente, aparece el 40% de todos los pacientes y casi la mitad de los pacientes más jóvenes. En el registro, esto es la una biopsia renal, esto es una biopsia renal de un paciente trasplantado que está boca arriba, porque el paciente trasplantado está aquí, pero ahora os diré un poquito más de la biopsia renal de riñones propios que están en la zona lumbar. Pero bueno, se hace copiada y en el registro nacional de la Sociedad Española de Nefrología y de Biopsia Renal, la nefritis lúpica es la segunda patología más biopsiada de todas las patologías que incluimos en la base de datos todos los nefrólogos de España, para que veáis la frecuencia de esta enfermedad. Pero esto estamos hablando del 2010. En el 2020, una década después, la nefritis lúpica sigue siendo, en este caso, la tercera más biopsiada, pero en los pacientes jóvenes sigue siendo la segunda. Ha caído un poquito la realización de las biopsias renales, sobre todo a partir del 2020 por la etapa COVID, pero la otra causa por la que ha caído un poquito la aparición o la realización de biopsia renal en pacientes con lupus es porque los compañeros internistas y los reumatólogos, gracias a la evolución de la farmacopea y a la evolución de la medicina y a ellos mismos y su esfuerzo, pues conseguido que... ¿Podéis por favor cerrar? Sí, gracias. Pues han conseguido que el lupus sea cada vez más leve y que aparezca la nefritis lúpica de forma más tardía, como vemos en estos datos del registro de la década de los 90 a la actualidad. Diagnosticamos cada vez a las pacientes con lupus de forma más tardía, más añosa. Antes eran pacientes de 30 años y ahora nos acercamos a los 40, y con una afectación renal más leve. La creatinina es la determinación por la cual medimos la función del riñón. Es el menor de 0,001, es que es significativamente mejor o más leve la que estamos diagnosticando ahora con 0,9 que no la de antaño con 1 de creatinina. Y la proteinuria que tanto escucháis, antaño la diagnosticábamos con 3 gramos de media y ahora con 2 gramos. Quiere decir, estamos diagnosticando cada vez nefritis lúpica más leve y eso se debe al buen trabajo de los internistas y los reumatólogos que detectan antes las apariciones urinarias, sobre todo, y en sangre de un lupus, y nos envían a los pacientes para diagnosticar y tratar esa nefritis lúpica precozmente y que vayan a mejor. Estamos en la década de los 80, de los 70 y la causa de fallecimiento en la serie Eurolupus, que tiene hasta 1000 pacientes registrados, pues la causa más frecuente de muerte era el propio lupus, y dentro del propio lupus la afectación renal, también las infecciones y la trombosis, pero era el riñón el que determinaba el pronóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el tener o no tener insuficiencia renal, esa es la probabilidad de supervivencia, determina en los pacientes con lupus que fallezcan más frecuentemente o menos. Esto pasa en el lupus, en la diabetes, en la hipertensión, es decir, el tener un riñón con insuficiencia renal determina el pronóstico de cualquier paciente, ya sea la enfermedad que sea. Pues fijaos o fíjense que en el 2006 la causa de muerte, como hemos dicho, más frecuente en los pacientes con lupus era la renal, estas ramas blancas, que va disminuyendo a lo largo de la década. Y en la actualidad, en los tiempos actuales, la causa de fallecimiento más frecuente en los pacientes con
lupus es la enfermedad cardiovascular. Hemos variado de ser el propio lupus, que sea la causa más importante del tratamiento de estos pacientes, a ser la enfermedad cardiovascular. Pero es que la enfermedad cardiovascular, aquí tienen una arteria cortada transversalmente con la placa de ateroma que va cerrando poquito a poco hasta que se provoca el infarto del órgano que esta arteria irriga, ya sea el corazón, el riñón, el cerebro. Pues en esta creación de esta placa influyen muchísimos factores: el tabaquismo, la obesidad, la dislipemia, los factores clásicos y lo asociado a la propia enfermedad, al lupus. Pues tanto en unos como en otros el riñón está presente. Quiero decir, la insuficiencia renal y la hipertensión provocada en gran parte por la insuficiencia renal, la propia nefritis lúpica, la vasculopatía, que también puede provocar la nefritis lúpica, la hipovitaminosis D y la osteoporosis, que está íntimamente relacionada también con la insuficiencia renal, son causa importante de la enfermedad cardiovascular. Quiere decir que la causa de fallecimiento más frecuente ahora es la enfermedad cardiovascular, los infartos, los ictus, y en esa causa tan importante el riñón juega un papel crucial. ¿Por qué? Esta es una de las preguntas que aparecen en la guía. ¿Cuáles pueden ser? No sé si es exactamente las 76 o si como modificamos tantas preguntas, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias a corto y largo plazo de padecer nefritis lúpica? Pues la más importante es que desarrolle una insuficiencia renal a medio o largo plazo. Aunque ponga los riñones en esta foto para llamar la atención, pues que podamos retener mejor estos datos de insuficiencia renal, la insuficiencia renal no duele desgraciadamente y solo se puede detectar en el seguimiento del paciente en la consulta con la analítica. Bueno, pues en los pacientes con lupus desarrollan insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica a los 15 años, una media de 22% de los pacientes. Si padece una nefritis lúpica clase 4, hasta el 44% de los pacientes que con nefritis lúpica clase 4 desarrollan enfermedad renal crónica. Y enfermedad renal crónica avanzada, ya cuando los riñones están muy deteriorados y próximamente necesitan diálisis o trasplante, pues hasta un 20% a los 10 o 20 años los pacientes desarrollan enfermedad renal crónica avanzada. Con los nuevos fármacos, con las nuevas terapias, con el nuevo seguimiento del paciente queremos mejorar estas cifras y creemos que se están mejorando y en la próxima década bajaremos estas cifras. Pero esto ocurre desgraciadamente porque aquí tenéis la gráfica, la unidad funcional del riñón son las nefronas, la unidad funcional del cerebro son las neuronas, en el riñón son las nefronas. Esas nefronas con la edad, igual que las neuronas, igual que cualquier tejido del organismo, con la edad se van perdiendo unidades funcionales. En el riñón, esta es una persona normal, se van perdiendo nefronas, van muriendo pequeñas nefronas con la edad. Pero es que en el lupus, como ven, aquí es mucho más temprano en la edad, esta es la edad del paciente, cada brote supone un daño acumulado al riñón que mata más nefronas. Entonces, en cada brote se va acumulando daño y los pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal a largo plazo. Este es un riñón sano y conforme va teniendo brotes, pues hay cada vez menos nefronas trabajando hasta que llega al 30% de la función y se considera enfermedad renal crónica. ¿Qué es la insuficiencia renal entonces? ¿Qué consecuencias puede ocasionarme el tener una insuficiencia renal? Porque podemos decir, bueno, pues son renales que no me funcionan los riñones, en la analítica no sale creatinina muy elevada, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Me voy a morir de eso? ¿Qué ocurre? ¿No? Bueno, pues para eso tenemos que ver cuáles son las funciones de los riñones. Y discúlpenme si lo presento muy básicamente, pero a mí me sirve mucho para entenderlo, para explicárselo a mi paciente, porque no es fácil de entender. Los riñones son unos órganos maravillosos, para mí, como nefróloga, del órgano más importante del cuerpo humano, pero lo voy a simplificar con un colador. Tenemos aquí la parte del componente sanguíneo, toda la sangre, y aquí el componente urinario de la orina, pero no es un colador per se, es una red, es una membrana de circulación inteligentísima que se va encogiendo, agrandando, contrayendo y dilatándose, y tiene cargas electronegativas, electropositivas, de manera que filtra lo que él sabe que hay que filtrar, lo que ellos saben que hay que filtrar, tenemos cerca de 2 millones de nefronas, y no filtra lo que necesitamos. Es decir, cuando por aquí pasa la sangre, que por aquí pasa toda la sangre del organismo varias veces al día, cuando pasa toda la sangre, el riñón sabe que tiene que filtrar los productos de desecho, urea, potasio, fósforo, pero sabe que no tiene que filtrar proteínas, sabe que no tiene que filtrar vitaminas, sabe que no tiene que filtrar colesterol, filtra glucosa, pero luego la vuelve a devolver al organismo. Quiere decir, es un riñón, o sea, es un órgano inteligentísimo que sabe lo que tiene que filtrar. Cuando este riñón se estropea, en este caso por la nefritis lúpica, porque hay anticuerpos que se depositan en esta membrana y la rompen, pasan proteínas que no tienen que pasar y que son las que vemos, o pasa sangre que no tiene que pasar y son las que vemos en la analítica.
Bien, este es el riñón y esta es la nefrona que les decía, al igual que la neurona, la unidad funcional del cerebro, la nefrona es la retina. Y este colador es el glomérulo, que es esto. Aquí se llega la sangre, se filtra, sale otra vez la sangre limpia y la sangre ya filtrada, eso es orina porque no es roja, porque los glóbulos rojos no pasan a la membrana del riñón, pues la sangre ya filtrada, que sale amarilla por los pigmentos que tiene el riñón, va por todos estos túbulos que son kilómetros y kilómetros de túbulo hasta llegar a la vejiga. Bien. ¿Qué ocurre cuando no funcionan los riñones? Cuando esta membrana está tan deteriorada que no solo pierde proteínas, sino que finalmente está deteriorada tanto la membrana como los túbulos y ya se provoca insuficiencia renal crónica. ¿Qué ocurre? Pues que la función de limpiar los productos de desecho de la sangre, al igual que el hígado y el colon lo hace por la heces, el riñón lo hace por la orina, pues esta función no existe y nos intoxicamos. Además de que acumulamos líquido y se nos hincha las piernas, no solo por la pérdida de proteína, sino porque los riñones no funcionan. Y como les decía antes, la insuficiencia renal es asintomática, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque se diagnosticaría antes si hubiera síntomas. Cuando ya tenemos mareo o ganas de vomitar, es cuando la insuficiencia renal es muy avanzada y el paciente necesita diálisis. Por eso es tan necesario que no se falten a las consultas y que se hagan las analíticas periódicamente para detectar la insuficiencia renal de forma temprana. Además del mareo o la intoxicación metabólica del organismo por el acúmulo de los productos de desecho, el riñón actúa de forma directa en la formación de esta placa de ateroma que obstruye la arteria y acelera un envejecimiento arterial y tener los riñones con insuficiencia renal triplica la posibilidad de infarto de miocardio y de ictus. ¿Esto por qué es? Ahora lo vemos más determinadamente. Aparte de que estas toxinas que se quedan en el riñón también deterioran esas arterias, veremos que hay más causas por las que el riñón provoca enfermedad cardiovascular. De hecho, los pacientes renales, también la causa más frecuente de fallecimiento de los pacientes renales es la enfermedad cardiovascular. El riñón ayuda, y de hecho ayuda a fabricar los glóbulos rojos que transportan oxígeno mediante la EPO. No sé si se acuerdan o saben, o en el diario han escuchado alguna vez algún ciclista que utiliza la EPO para doparse, un deportista que por supuesto ha sido penado por la organización correspondiente. Esa EPO, lo he comentado para que tener mejor los datos, esa EPO la fabrica el riñón y el riñón detecta cuando llega poco oxígeno y dice, uy, hay poco oxígeno, tengo que mandar más EPO a la médula, que es la que fabrica los glóbulos rojos para que fabrique más glóbulos rojos y para que llegue más oxígeno al tejido. Cuando el riñón no funciona, se produce anemia, porque no hay ese producto, es que no está considerado hormona como tal, pero ese producto, la EPO, que ayuda a fabricar glóbulos rojos. Y la anemia a largo plazo hace deteriorar al corazón. ¿Por qué? Porque cuando hay anemia, cuando no hay anemia, los glóbulos rojos van y transportan oxígeno a todos los tejidos. Cuando hay anemia, estos glóbulos rojos transportan menos oxígeno porque no hay tantos glóbulos rojos para transportar oxígeno. Lo que hace el corazón es que late más fuerte y con más fuerza para los pocos glóbulos rojos llevarlos a todos los tejidos del organismo. Como hay pocos glóbulos rojos, dice, pues lato más y así voy más rápido y más glóbulos rojos. A la larga el corazón también se carga y se cansa y se produce insuficiencia cardíaca. Los riñones también producen o activan la vitamina D necesaria tanto para los huesos como para controlar el mecanismo osteomuscular, fósforo y calcio. ¿Qué ocurre cuando hay insuficiencia renal crónica? Pues que hay una enfermedad que se llama enfermedad ósea renal y se produce más fracturas, más enfermedad ósea, pero también se acumula el fósforo y el calcio en estas placas de ateroma que hemos comentado y se envejece más aún la enfermedad, la arteria y el corazón y aumenta y triplica los eventos cardiovasculares. Por eso el riñón, tanto por la anemia como por la toxina, como por la enfermedad del metabolismo calcio-fósforo, provoca de forma muy contundente enfermedad cardiovascular. Que por eso decía que aunque la causa de la muerte, bueno, ahora sigo, antes era el riñón y ahora la enfermedad cardiovascular también, el riñón importante, influye mucho en esa enfermedad cardiovascular. Y la otra función importante, entre otras muchas que no vamos a nombrar, que hace el riñón es que controla la tensión arterial, tanto por hormonas como productos como la renina, la angiotensina, la aldosterona, como el manejo de la sal, como el acúmulo de líquido. Y en pacientes que tienen hipertensión arterial, pues la hipertensión arterial también es la principal causa de infarto. O sea, por todos estos factores, decíamos que el riñón influye mucho en la enfermedad cardiovascular, en el ateroma, provoca insuficiencia cardíaca, enfermedad ósea,
y con la hipertensión arterial la enfermedad cardiovascular en la que incluida la demencia, ¿no? Que es la demencia vascular es mucho más frecuente que la arterial. Bueno, pues todo esto ocurre y no quiero ser dramática, pero es la realidad de la insuficiencia renal crónica y por eso tenemos que evitar llegar a ella o tratarla para que progrese lo más despacio posible de la insuficiencia renal crónica. Y por eso les decía que aunque la causa más importante de fallecimiento en la paciente con lupus es la cardiovascular, el riñón está íntimamente ligada a esta causa también cardiovascular. Por eso, y ya el doctor de Ramón me ha introducido en la materia de la biopsia renal, cuando el lupus, todavía no sabemos las causas fundamentales, sea por factores como el sol, como otras infecciones, una y demás, con la sensibilidad genética, y se activa toda la explosión autoinmune que provoca el lupus y se detectan, los internistas reumatólogos detectan proteinuria, hematuria, sangre en orina, proteína en orina, insuficiencia en estas pacientes, pues hay que llevar a cabo la biopsia renal. El dibujo lo tenéis en la guía, se está realizado por la doctora Mariana Castilla de la Unidad de Hospital de Marbella y la realizamos con una ecografía guiada con anestesia local, boca abajo, ingresando al paciente el día de antes o el mismo día, y si no hay complicaciones, al día siguiente se puede ir de alta. Hay hospitales hasta de alta la misma noche de la biopsia renal, siempre igual el paciente no realice luego esfuerzo importante para evitar sangrado. Las infecciones, como ha dicho el doctor Ramón, no son frecuentes. Yo he presenciado más de 1000 y pico biopsias y no he presenciado ninguna infección. Lo más frecuente puede ser los sangrados, los hematomas, que ocurre entre 1 y un 10% de los casos, y son leves. Los graves, los hematomas graves, las hemorragias graves ocurren entre un 1 y un 3% de los casos. ¿Cómo se hace una biopsia renal? Pues este es el riñón que les he comentado antes. Si cogemos esta parcelita del riñón, esta es la corteza, de aquí ya va hacia toda la orina, estas son piedras, porque también suele ocurrir, pero bueno, cualquier paciente. Cogemos esta cuña del riñón, la trasladamos aquí y aquí fíjense la cantidad de nefronas que hay. Bueno, pues las biopsias renales las hacemos en el polo inferior del riñón, ¿de acuerdo? Se suelen coger 2 o 3 cilindros con una agujita y estos 2 o 3 cilindros son lo que nos llevamos es con el glomérulo, ¿vale? Para ver cómo está el glomérulo, también parte del túbulo de intersticio renal. Como estos son cilindros, como veis los puntitos rojos, se ven perfectamente, nosotros lo vemos y decimos, hemos cogido más de glomérulo, sí, pues biopsia suficiente, la mandamos al anatomopatólogos para que la vea. Y de estos glomérulos, el anatomopatólogo o la anatomopatóloga, que tenemos aquí en Granada uno estupendo, nosotros elegido mandamos la muestra aquí, la examina con varias técnicas, el microscopio óptico, la inmunofluorescencia y el electrónico. La inmunofluorescencia es tremendamente importante en lupus porque en el cuerpo tenemos distintas inmunoglobulinas, distintos anticuerpos, pues en el lupus se depositan en la membrana del riñón todos los anticuerpos, por eso se dice que el lupus tiene una glomerulonefritis full house, porque se depositan todos los anticuerpos. Aquí vemos con inmunofluorescencia todo positivo, algunos más intensos que otros, pero todos se depositan. Y en el electrónico, pues aunque este es no lo entienden ni no ¿no? Y muchos que se dedican a eso no lo voy a explicar, pero es para ver el espacio de ese glomérulo donde están depositados los inmunocomplejos, ¿no? Las inmunoglobulinas que se depositan en el riñón. Y luego, con el microscopio electrónico hay muchas técnicas, hematosirina, PAS, el masón, la plata, muchísimas técnicas en las que se ve, estos son los glomérulos que se ven al microscopio, ¿vale? Este glomérulo y estos son túbulos, son vasos sanguíneos, y el patólogo tiene que estudiar entre 2 y 3 semanas de forma muy precisa y con múltiples cortes, nosotros le mandamos 3 cilindros y eso lo cortan en múltiples cortes para ver el infiltrado que haya, las células que haya y cómo está afectado el riñón por esa nefritis. Estas son las clases de nefritis lúpica que determina la patóloga, que tanto conocen ustedes, la clase 1, 2, 3, 4, y a grosso modo o por encima les explicaré que la clase 1, que es la más sencilla, es en la que en el óptico apenas se ve nada, se ve todo normal, depósitos son muy poquitos y en el electrónico sí que se ven los depósitos. La clase 2 va siendo cada vez más intensa, se ven los depósitos en el mesange, en la zona del riñón, se ve afectada el glomérulo y en el electrónico, por supuesto. La clase 3 cada vez más afectado esta zona, más infiltrado, más depósitos, la clase 4 más todavía, la clase 5 los depósitos están en otra zona del riñón que no es sobre todo en el sudorio mesange, sino en la membrana, bueno. Y la clase 6 es la esclerosante cuando hemos llegado tarde al diagnóstico. Hoy por hoy, yo hace muchos
Estas son las clases más graves de nefritis lúpica, proliferativa focal y proliferativa difusa, aunque bueno, todas son importantes y todas tienen sus tratamientos. Pero cuando diagnosticamos una clase 6 o ya cuando está muy crónica, no se debe tratar con inmunosupresión porque hay poco riñón que salvar, pero se trata con otros fármacos nefroprotectores para que la insuficiencia renal vaya lo más despacio posible a acelerar el renal. Además de estas clases, según haya más intenso o más fuerte o más grave la afectación en ese glomérulo, los patólogos clasifican índice de actividad e índice de cronicidad. ¿Por qué? Porque si el niño está muy crónico ya hay que dar otro tipo de tratamiento, como hemos comentado. Y si hay mucha actividad, pues la inmunosupresión que se da para quitar esos depósitos de riñón debe ser más intensa, más agresiva o más enérgica. Bueno, pues esa es otra de las causas de por qué hacemos la biopsia renal. No solo para ver la clase, sino para ver la actividad que hay, la cronicidad que hay, y porque no todo el lupus es nefritis lúpica. Los pacientes con lupus, desgraciadamente, toman muchos antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios esteroideos son muy tóxicos para el riñón si no se toman de forma reglada, o la automedicación es muy nociva para eso. Hay que tomar los antiinflamatorios no esteroideos cuando son necesarios, pero no abusar de ellos porque si no lleva al paciente a insuficiencia renal. La hipertensión también, hay infecciones que también pueden provocar otro tipo de enfermedades, es decir, el paciente con lupus no siempre tiene una nefritis lúpica. Hay otras enfermedades que puede tener el paciente con lupus y por eso la biopsia renal no es necesaria. Y bueno, ¿qué ocurre cuando ya tenemos el diagnóstico del full house? Todo lo que ha hecho la inmunidad, las células B se han depositado, han hecho daño en el riñón y esperemos no llegar a esto, ¿no? Pues que tenemos una batería de tratamientos, tanto inmunológicos como autoinmunes como antifebréticos, que administrar o que indicar y pactar con el paciente para tratar esa nefritis lúpica. No vamos a entrar en los tratamientos, eso es motivo de otra guía, de otro momento, pero sí que es importante, y esta es mi última diapositiva, que sepan la importancia de cumplir ese tratamiento, la importancia de una buena relación con la médica o el médico de la consulta y con la enfermería, para que si tienen duda en algún tratamiento o no quieren tomarse cualquier tratamiento por cualquier efecto secundario que les provoque, lo comenten para poder cambiar de tratamiento y no dejen sin más ese tratamiento en casa. Somos conscientes que hay pacientes con lupus que se toman entre 15 y 20 pastillas al día o por las 10 pastillas, somos conscientes de ello. Pero si se indica alguna incompletibilidad, como hemos dicho, la causa más frecuente de muerte en pacientes con lupus es la cardiovascular, hay que tratar también esa enfermedad cardiovascular, esa hipertensión, ese colesterol y todo lo que sea necesario. Somos conscientes de esta pluriterapia, pero también tienen que ser conscientes los pacientes de que tienen que hacer feedback de cualquier medicación que no quieran tomarse. ¿Por qué? Porque los pacientes que activamente están en la consulta, y yo creo que todos los pacientes que están aquí están más motivados, tienen menos daño en la acumulado. Entonces son estudios y de bibliografía, como hemos dicho, sistemática, ha dicho el doctor de Roma. La evidencia terapéutica en lupus, hasta un 74% de las pacientes con lupus en este estudio, de 78 pacientes, son poquitos, tenían un rango de adherencia menor al 80%. El incumplimiento terapéutico de este otro estudio de 100 pacientes llegó hasta un 63%, que al menos no se tomaban una pastilla, pues ese 63% tenían peor calidad de vida. No se sabe si la calidad de vida era peor y eso llevaba al incumplimiento o el incumplimiento llevaba a la calidad de vida. Y la adherencia terapéutica en este otro trabajo, que creo que es de Venezuela, la pobre adherencia al tratamiento se asoció con mayor riesgo de recaídas, de ahí la importancia del tratamiento de mantenimiento en nefritis lúpica, mayor movilidad son la enfermedad cardiovascular, infecciones, mayor hospitalización y pobre pronóstico renal. Por eso en la guía contestamos a que es importantísimo, sí, es importantísimo cumplimentar el tratamiento indicado para nefritis lúpica. Y si hay alguna duda por la que no se quiera tomar un medicamento, hay que comunicárselo al médico para que pueda alcanzar por el tratamiento.